Academia Jurídica, en sintonía con la justicia penal constitucional. Reciban un cordial saludo, colegas, abogados, estudiantes del derecho, público en general. Otra vez nos encontramos mi persona, Diego Andramuño, conjuntamente con Carlos Bravo, entrevistando o generando una ponencia de una de las personas más entendidas en estos temas, el doctor Juan Carlos Zúñiga, quien es fiscal de la provincia de Pichincha. Es docente universitario y quien nos va a ilustrar con una ponencia magistral acerca de la justicia especializada en adolescentes infractores y con respecto a la sentencia 9-17-CN/19 de la Corte Constitucional. Así que le damos la bienvenida al doctor y a su vez las cámaras y los micrófonos son suyos, estimado doctor. Muy gentiles, muchísimas gracias Diego, Carlos, me siento muy honrado de participar en estos eventos académicos diferentes. Ahora ya son nuevas tecnologías. Muchos de nosotros, acuérdense, antes era a leer acá pues la serie de libros, enciclopedias, doctrina y demás, y qué mejor que se abran estos debates, estos foros en los cuales puedan ustedes participar, y espero estar a la altura del requerimiento de tan importante audiencia. Bueno, el día de hoy, en base a lo que se me ha solicitado, vamos a hablar un poco de la sentencia 917-CN-2019, en la cual, ¿cuál es la base de esta sentencia? Y miren, muchas veces lo que sucede en el ámbito jurídico normal, ¿sí? Inquietudes que se dan en cualquier juzgado, en cualquier fiscalía y demás. Y en este caso en concreto, una señora jueza consulta si un mismo juez de la niñez y adolescencia puede resolver todas las etapas del proceso. Esto es, instrucción, evaluación y preparatoria de juicio, y finalmente lo que es ya la audiencia de juicio o juzgamiento, ¿sí? Entonces ahí se analiza esta sentencia respecto a la justicia especializada en el juzgamiento de adolescentes infractores. Vamos un poco a ir analizando esta sentencia, dilucidando parte por parte de una sentencia que yo considero que es muy completa, donde hay mucho análisis de convencionalidad, análisis de doctrina y análisis de lo que sucede en la práctica diaria, ¿sí? Un poco nos hace la primera parte de antecedentes y procedimiento, nos habla que el 17 de mayo del 2017 se da una audiencia de formulación de cargos por una presunta comisión de un delito tipificado en el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal, esto es pornografía infantil de adolescentes y demás, y la señora jueza, en este caso de la unidad específicamente de familia, mujer, niñez y adolescencia de Ambato, ella hace la consulta, ya que ella menciona que estableció la etapa de instrucción, dictó medidas cautelares y demás, y finalmente el 17 de julio del 2017 se da una audiencia preparatoria de juicio, donde ella decide suspender esta audiencia y remitir a la Corte Constitucional para analizar respecto a la constitucionalidad de los artículos 354, 356.7 y 357 del Código de la Niñez y Adolescencia, ¿sí? Y es así que posteriormente ya los otros puntos es la admisión de la Corte Constitucional, los señores jueces que le integran y demás, y finalmente se da la audiencia oral y pública, la misma que se dio el 17 de mayo del 2019, es decir, imagínense 2 años después, pero finalmente se dio la audiencia, en la cual participan el presidente de la Corte Provincial de Tungurahua, la jueza multicompetente de Huánuco, otro juez de Riobamba y demás, y finalmente hasta representantes de Defensoría Pública y de la Fiscalía General del Estado. Ahí ya después se hace un análisis del punto 2 de competencia, las normas objeto de consulta y demás, y esto es muy importante, porque como ustedes ya van a ver al final de la resolución, no solo se hace un tema de un solo artículo, no todos los artículos que mencionaba la señora jueza, y ya vamos a dilucidar el porqué.
Lo que menciona el artículo 428 de la Constitución es que si se está violando el hecho de un juez imparcial y demás, en los siguientes términos: si el juez de la familia, mujer y adolescencia, en el marco para el juzgamiento de adolescentes infractores, tiene competencia para conocer y resolver sobre la audiencia de juicio planteado antecedentes o bajo el principio de imparcialidad y demás, la audiencia de juicio. Y es así que la señora jueza hace esta consulta principalmente, y es así que los señores jueces ven en el hecho de que hacen intervenciones tanto de los señores jueces que comparecieron a esta audiencia, Fiscalía y Defensoría Pública, y finalmente todos coinciden en este punto, ¿no? Que se está violentando el principio de imparcialidad, en el sentido de que un solo juez conoce ya desde el momento de la calificación de flagrancia, instrucción fiscal y posteriormente preparatoria de juicio y finalmente juzgamiento, ¿no? Entonces, quedan finalmente los dos puntos que se van a analizar en la sentencia. Si los artículos 354, 356.7 y 357 violan la garantía de juez imparcial y demás, y cómo se garantiza la administración de justicia especializada en adolescentes infractores, prescrita en el artículo 165 de la Constitución. ¿Por qué? Porque no solo surge este primer inconveniente, en el sentido de si un juez puede conocer o no todas las etapas, sino que hay el otro tema. ¿Hay los suficientes jueces de adolescentes infractores para que se puedan dirimir las causas, que conozca otro juez en el juicio y demás, y suplir? Que eso ya vamos a ver cómo trata en su momento la Corte de justificar esto, ¿no? De suplir este vacío. Ahora bien, dentro de los argumentos, ustedes ya lo van a ver en la parte 4 de la sentencia, argumentos y fundamentación, se habla lo que menciona la Constitución de ser juzgado, el artículo 70 acá, que establece ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente. Y esto a su vez lo concatenan con lo mencionado en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y demás, que nos habla igual de un juez competente, de un juez independiente y un juez imparcial. Posteriormente, se menciona que todos los estados deben velar por que se aplique esto, ¿no? Y asimismo se habla y hace un análisis desde el punto 22, 23 y demás en adelante de la sentencia, que nos habla un poco cómo está dividido el proceso penal, ¿no? Y se hace como una ponderación o un análisis entre el juzgamiento de adolescentes y el proceso penal, en el hecho de que se da la etapa de investigación, instrucción fiscal, preparatoria de juicio, juzgamiento. Y se habla, por ejemplo, en la del artículo 608 del COIP, que se menciona que qué es lo que remitirá exclusivamente el juzgado. El acta de audiencia conjuntamente con los anticipos probatorios son los únicos enviados al tribunal y el expediente será devuelto al fiscal. ¿Por qué? Porque con eso demuestro una independencia del juzgador, una imparcialidad, que se vaya a discutir en la audiencia de juzgamiento, es decir, se llegue en una hoja en blanco para que ese momento se vaya escribiendo la hoja y se llegue a una verdad procesal, ¿sí? Entonces, y es así que mencionan que el CONA específicamente hace este tema en el artículo 340, en el que habla las etapas: instrucción, evaluación y preparatoria de juicio y juicio, que se asemeja con el COIP, ¿sí? Es así que se habla que en el primero, entonces ahí en el punto 26, que habla el primero de los preceptos del objeto de la consulta, refiere que la acusación en todas las etapas debe estar en etapa de instrucción fiscal y es un requisito la acusación para pasar a las siguientes etapas, es decir, a la etapa de juzgamiento o finalmente el juez sobreseer, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ya llega a juzgamiento? Es decir, el mismo juez puede conocer que esto es lo que dilucida delante la Corte, ¿sí? Entonces, miren, hay una parte, me ha gustado esta parte del texto en el punto 30, que la jueza lo dice muy coloquialmente, ¿no? ¿Qué dice? Al conocer los elementos de convicción que han sido recabados por la Fiscalía, nuestro cerebro como juzgadores se encuentra almacenando o razonando de forma intrínseca en bases a las ideas preconcebidas y si vamos a absolver o condenar al adolescente infractor. Y es verdad. ¿Por qué? Porque el juez en su momento, cuando ya dictó una medida cautelar y demás, ya tiene un concepto del caso y demás, ¿sí? Y ahora me voy a ir un poco más allá, que no lo analizo un poco la sentencia, pero puedo hablar en la realidad. Vamos a poner el caso que hay una violación del debido proceso, un motivo de una nulidad. ¿Va a ser el mismo juez el que resuelva esto? Es decir, yo tendré que admitir mi error y si es motivo de oficiar o ingresar a un sumario administrativo, yo mismo me voy a hacer como un harakiri. No. Entonces yo creo que eso es lo que garantiza la imparcialidad, la independencia, ¿sí? Entonces es en este sentido
que hace este análisis, y me gusta esto, ya en el punto B de la sentencia, topan el tema de la justicia especializada en adolescentes infractores. Entonces ahí nos habla de que todos los sujetos procesales de adolescentes infractores tienen que ser realmente personas especializadas en esta rama. Y hay una parte de la sentencia que me encanta que dice, esto no se trata, y esto lo dice el representante de Fiscalía, el señor fiscal John Romo, a quien respeto y aprecio muchísimo como un experto en esta materia, que él dice, esto no se trata de leer los derechos de la niñez y adolescencia y ya, soy un fiscal o soy un juez o un defensor en adolescentes infractores. Realmente esto se trata de que los adolescentes deben ser tratados de una manera especial, de una manera diferente. Y es así que la sentencia nos habla de un operador judicial especializado en adolescentes infractores, ¿sí? Que tiene entre las capacidades las siguientes, ¿sí? Conocimiento sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? La comprensión de la distinción de justicia de adolescentes infractores y otras formas de hacer justicia, en particular la justicia penal para adultos, compromiso con los fines del proceso de adolescentes infractores. Entonces, eso es lo que se necesita, y por eso ustedes ven, más adelante ya se desarrolla en el punto 43 de la sentencia, el conocimiento de la doctrina de protección integral, es decir, no cualquiera puede judicializar casos de adolescentes infractores, ¿sí? Y ahí es cuando habla el hecho de la comprensión de distinción entre justicia de adolescentes infractores y otro tipo de justicias, en particular la justicia para adultos. Y es en ese sentido lo que hablábamos, y yo hablo muchas veces en clases, la gran diferencia entre la justicia restaurativa y retributiva, ¿sí? Eso es lo que busca, ¿sí?, el legislador y el juzgador en el hecho de la justicia especializada en adolescentes, el hecho de justicia restaurativa, es decir, donde intervenga toda la sociedad. Y sí, hay el derecho de la víctima, pero también es un adolescente el que cometió la infracción y se busca otro tipo de salidas, las cuales ya me voy a referir un poco más adelante, ¿sí? Pero en este caso, la justicia, esta es la justicia restaurativa, como les estaba comentando, mientras que la justicia retributiva es la justicia penal, que es la que se busca más para adultos, que es la que busca una sanción, una pena, ¿sí? Entonces, muchas veces es lo que hablábamos en delitos de adultos, a veces de estafas, ¿ya? Que a veces, ¿qué es lo que quiere la gente? Recuperar su dinero. Pero finalmente toca hacer una justicia retributiva donde se busca una sanción, tal vez se quede en una sentencia y el dinero o mi perjuicio patrimonial, muy difícil de recuperar. Mientras que más bien con una justicia restaurativa, tal vez buscar una salida diferente como una conciliación o demás, son diferentes criterios. Pero volviendo a nuestro tema, eso es lo que se basa la justicia de adolescentes, ¿sí? Entonces ustedes ven en el punto 53 está desarrollado esto de la justicia restaurativa con el fin de cumplir el fin socioeducativo de las medidas, ¿sí? De asumir la responsabilidad de una forma consciente, pero por otro lado el encuentro con la víctima y viabiliza la reparación de los daños provocados por el cometimiento del ilícito. Entonces miren, esto es importante. En suma, promueve la solución del conflicto al mismo tiempo que educa e integra a la comunidad al adolescente en conflicto con la ley penal. Eso es el resumen de la justicia de adolescentes infractores, ¿sí? Entonces, esto hace un muy buen análisis y aquí en el punto 3, el compromiso con los fines del proceso de adolescentes infractores, y aquí nos habla, el juzgador, el fiscal y defensor de adolescentes infractores debe tener una sensibilidad diferente a la que normalmente se exige al operador de justicia penal, ¿sí? Entonces, un operador de justicia penal no tiene necesariamente el conocimiento, la comprensión y el compromiso con la justicia especializada de adolescentes infractores, y es algo que recoge la sentencia. Y es así que nos habla ya desde el punto 62 en adelante la Administración de Justicia Especializada en adolescentes infractores. Entonces ahí se habla de una unidad policial especializada, del sistema jurisdiccional, del sistema de defensoría pública, del sistema de fiscalía, para que efectivamente en un trabajo mancomunado coordinen sus actividades para prevenir y juzgar infracciones de adolescentes en la ley penal. Y es así como hace este análisis en los siguientes puntos la sentencia, y es ahí que ya vamos a entrar al punto 5 de la decisión, ¿sí? Como ustedes ven, es una sentencia que toma norma constitucional, norma de derecho internacional, lo que establece el COIP, lo que establece el CONA y un poco la realidad
y me gustan estas partes que se habla el tema de la gran diferencia entre justicia retributiva y restaurativa, ¿sí? ¿Y qué nos habla la decisión? La decisión nos habla de 5 puntos. Vamos al primero. Declarar los artículos 354, 356.7 del Código de las Niñez y Adolescencia no tienen vicios de institucionalidad consultados. ¿Por qué? Porque finalmente un fiscal puede investigar en la etapa de instrucción y demás, hacer las diligencias, el juez también, pero ¿dónde llega la imparcialidad? Ya en la audiencia de juzgamiento. Entonces, por eso se declara la constitucionalidad condicionada, ojo, del artículo 357 del Código de la Niñez y Adolescencia, que menciona lo siguiente. La o el juez de adolescentes infractores que haya tramitado etapas de instrucción, evaluación, preparatoria de juicio, convoque a una audiencia de juzgamiento, no podrá sustanciar en base de fase de juicio ni dictar sentencia. El auto de llamamiento a juicio deberá ser enviado a otro juez especializado en adolescentes infractores para que señale día y hora para la audiencia y sustancie el juicio y dicte la sentencia. Ya, perfecto. Ahí en una parte se da la razón, que está muy bien. Nadie se opuso de las personas que fueron a la audiencia y demás, en el sentido de que no se debería dar como un juez imparcial. Ya, se ha dado la razón. Pero aquí viene ya el tema. Miren, el punto 3. En los lugares donde no sea posible aplicar el precepto anterior, hasta que el Consejo de la Judicatura disponga el número suficiente de juzgadores especializados y garantice en forma progresiva el derecho a ser juzgado por un juez especializado, se seguirán las siguientes reglas. Entonces, viene, primera regla. En la fase de instrucción y evaluación y preparatoria de juicio, la sustanciará un juez de jueza de familia, niñez, niñez y adolescencia, y el juicio lo sustanciará a su vez el juez especializado en adolescentes infractores, en los lugares donde se puede dar esto. O sea, la primera regla es juez de adolescentes que conoció la primera etapa, juez de adolescentes otro que ya vaya al juicio. Eso seguramente Quito, Guayaquil, Cuenca, tal vez, ¿ya? Pero ahora vamos a otros lugares más pequeños. En los lugares, entonces en otros lugares. En otros lugares, la instrucción, evaluación y preparatoria la conocerá el juez de familia, mujer, niñez y adolescencia, y el juicio lo sustanciará un juez especializado en adolescentes infractores. Ya. Ahora en otras jurisdicciones. En los lugares donde no hubiera juez especializado de adolescentes infractores, la fase de instrucción, evaluación y preparatoria de juicio la sustanciará un juez de familia, mujer, niñez y adolescencia, y el juicio ya de juzgamiento lo sustanciará otro juez de la mujer, familia, niñez y adolescencia. Y ahora vienen otra. En cantones donde hubiera solo jueces multicompetentes y no hubieran suficientes jueces o jueces de familia en fase de instrucción, evaluación y preparatoria de juicio, lo sustanciará el juez multicompetente. Pero el juicio lo sustanciará un juez de familia, mujer, niñez y adolescencia. ¿Pero de dónde? De otro lado. ¿Ya? Entonces, esas son las 3 salidas que da la Corte, ¿ya? Y pone que el Consejo de la Judicatura, para garantizar de forma progresiva el derecho de toda persona de un juez imparcial, en un plazo razonable diseñará y ejecutará el plan de administración de justicia y demás. Plazo razonable, habrá que ver cuántos días y demás, que se entiende, ¿no? Estamos en una situación de recursos, temas administrativos, logística, ¿ya? Que se llame a concurso a jueces y demás, es todo un proceso, no es así de fácil. Por eso yo creo que la Corte pone los plazos razonables. Elaborar programas de formación continua especializada para jueces, fiscales y defensores, que me parece excelente esta iniciativa, sobre todo para empaparnos en temas de niñez y adolescencia y justicia juvenil restaurativa, ¿no? Y es en ese sentido acreditar jueces, fiscales, defensores públicos especializados para que intervengan según sus competencias, en el caso de adolescentes infractores, que eso al menos en las ciudades grandes lo hay. Hay fiscales especializados, hay jueces especializados y defensores especializados. Y coordinar la comisión del diseño, ejecución, evaluación del plan de implementación y demás. Entonces, es en ese sentido que se resuelve la Corte Constitucional. Yo creo que con algunas, o sea, es una sentencia muy completa, muy bien analizada, como lo mencionábamos, pero que en la práctica, les hablo esto, ojo, yo siempre estas participaciones me presentaron como agente fiscal de Pichincha, pero yo en este caso vengo de docente, como una persona más, he estado de defensor público, ahora estoy de fiscal y algún rato, quién sabe, estaremos en algún aspecto jurisdiccional. Uno nunca sabe los avatares de la vida. Pero ¿a qué punto voy? Somos sujetos procesales. Entonces, la situación es irnos a la realidad. O sea, yo me voy al tema de la realidad en esta situación que sí, la Corte ya implementa, da la razón, pero operativamente, vamos. O sea, realmente operativamente se está buscando una solución porque tienen que ser
jueces de niñez especializados. Y yo creo que ahí sí se debió haber puesto un tiempo, ¿ya? Para que de alguna manera ejercer un poco de presión para que se dé este aspecto y no se declare alguna nulidad o algo a futuro, como primer punto. Como segundo punto, yo creo que también es el hecho de ver qué sucede en estos cantones pequeños y demás. Pero aquí viene una situación que yo les digo un poco lo que me han comentado los compañeros que hacen este tipo de audiencias, que en todo caso cierto es que no es un juez penal el que debería hacer el juzgamiento, pero un juez de niñez y familia que no pone penas, que ya sea medidas socioeducativas u otro tipo de medidas, estará tan empapado sobre cómo establecer una discrecionalidad para establecer una pena, ponderaciones. Debemos recordar que en este caso hay medidas socioeducativas, privativas de libertad que se dan a partir de la sanción de 5 años, que es diferente a una prisión preventiva. Entonces, son situaciones que a mí me generan una cierta duda, pero bueno, caminante no hay camino, se hace camino al andar e iremos viendo cómo se va implementando esta sentencia ya en nuestra realidad. Muchas gracias, doctor. Nos ha quedado clarísimo la justicia especializada en adolescentes infractores. Se llama así porque los niños no pueden ser juzgados. Y esto nos trae algunas interrogantes, como usted lo ha dicho. En la academia, o sea, siempre se generan interrogantes. Usted, docente universitario, nuestro docente, uno de los grandes docentes y ahora compartiendo estos espacios tan interesantes, tan buenos para evolucionar en el derecho, ¿no? Entonces, queremos hacerle unas cuantas preguntas, mi estimado doctor. Hay algo que siempre la sociedad en sí tiene esa mala información y dice, no, él es adolescente, él es menor de edad, no puede ser juzgado. No tienen esa claridad meridiana, qué es lo que va a pasar si el adolescente comete un delito. Y dicen, no manejan el término, pero dicen, no puede ser juzgado, es decir, no es imputable. ¿Qué nos puede decir usted bajo ese criterio que la sociedad mantiene y dice, no va a ir a la cárcel, se hagan lo que sea, menos ahora que nos encontramos en una situación de delincuencia terrible, con menores que cometen delitos garrafales? Entonces, ¿qué nos puede decir? ¿Ese adolescente es o no es juzgado? ¿Va o no va a la cárcel? ¿Cuál es más o menos cómo el Ecuador juzga a estas personas? Muchas veces sí existe una confusión. Recién vimos un caso de un amigo muy querido, muy amigo, gracias a Dios, no llegó a mayores, Mauricio Martínez, que fue secuestrado junto a su novia con esta finalidad de sacar dinero de los cajeros y demás, y estaba involucrado un adolescente que había tenido hasta un conflicto con la ley en Esmeraldas, y mencionaban el hecho que en Esmeraldas ya se le había ordenado la libertad y demás, ya por un tema de tal vez estaría involucrado presuntamente, ojo, lo digo presuntamente, en una situación de un asesinato de un servidor policial, ¿ya? Pero ¿qué viene ese tema? Que eso está en investigación, ¿ya? Y estaba tal vez este chico y estaban pendiente una audiencia, o sea, todo tiene en base a un debido proceso, o sea, él allá ni siquiera estaba aún judicializado, porque se necesitaba que se haga la audiencia correspondiente y demás. Ahora bien, entonces se menciona que él no puede ser inimputable o demás y situaciones, no. El inimputable es el niño, ¿sí? Que como todos sabemos, 12 años para abajo, ¿sí? 12 años hasta los 18 es considerado un adolescente, ¿sí? Y en este caso, un adolescente infractor. ¿Qué es lo que busca la justicia restaurativa? Lo que busca la justicia restaurativa, y por eso es que un poco el COIP le da esto ya al CONA, específicamente en buscar medidas socioeducativas, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que es una justicia diferente para el adolescente infractor, mi querido Diego, ¿sí? ¿En qué sentido? De buscar otro tipo de salidas, porque estamos hablando que el adolescente, por su situación de aún inmadurez, por su situación de ser adolescente y demás, el menor tiene que tener otro tipo de trato, ¿sí? Y por eso se dan medidas diferentes, ¿sí? Hay medidas socioeducativas, no privativas de la libertad,
la amonestación con reglas de conducta, ¿sí? De servicios a la comunidad, una libertad asistida y demás, ¿sí? ¿Cuándo se da ya una medida realmente que ahí sí es extrema? Es extrema porque es diferente a la justicia penal ordinaria, que para la prisión preventiva uno de los requisitos es que la pena ya supere 1 año, que es prácticamente el 90% de los tipos penales del COIP, y ya podría decirse que está cumplido ese requisito. Pero acá es diferente, porque acá se establece a partir de los 5 años de la pena, ¿sí? Entonces ahí se puede dar una medida ya extrema en este caso, que es de una privación de libertad, pero en este caso en centros de adolescentes infractores, ¿sí? Y entonces esto es ni siquiera una medida de privación de libertad, lo estoy diciendo mal, sino es un régimen de internamiento institucional. Por eso ni siquiera esto adquiere un carácter de un centro de rehabilitación social, sino un centro de adolescentes infractores. Entonces, yo escucho y creo que es parte, lamentablemente, del populismo penal, en el sentido de que sí, de que se va a hacer unas reformas, en el sentido de que ahora al adolescente se lo juzgue como adulto y demás. Pero doctores, y acuérdense ustedes un trabajo que yo les mandé a hacer, en el sentido, imagínense, seríamos creo que junto a Israel, que creo que Israel era el único país y Estados Unidos, que se sancionaba a adolescentes infractores, pero tendríamos que el Estado ecuatoriano dejar de ser suscriptores de un montón de normativa internacional y demás respecto al tema del tratamiento de niños y adolescentes. Entonces, los niños y adolescentes son juzgados, son sancionados, que sepa eso la ciudadanía, pero que viene una situación, que el mismo CONA establece que estos procesos tienen que ser reservados. Estos procesos no tiene conocimiento absolutamente nadie y hasta hay un procedimiento especial donde se queman, después los juicios se destruyen para que esto no quede marcado en la vida del adolescente. Pero miren, hay fiscales de adolescentes infractores, hay juzgadores de adolescentes infractores y realmente sí se hace justicia ahí, Diego. Muchas gracias, doctor. Clarísimo, es algo que es importante saber para la sociedad en sí, ¿no? Que somos responsables de los hechos a pesar de que seamos menores de edad o mayores de edad, porque inclusive hasta mayores adultos se dice, ¿no? También son juzgados, no es de que porque ya son 65 años no va a cumplir una pena, pero bueno, nos ha quedado clarísimo. Doctor, cuando hablamos de jueces especializados de adolescentes infractores, también constan fiscales especializados, defensores especializados. Esto se cumple a cabalidad. Usted nos ha dicho, bueno, puede haber en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, pero el resto del país, esto se cumple, no se cumple, porque la justicia especializada no solamente es que los jueces juzguen con especialidad, sino que también el adolescente tenga la oportunidad de que su defensa sea especialista en dicha rama, ¿no? En dicha especialidad, igual que sea acusado por un fiscal especializado. Esto podría acarrear, qué sé yo, un tema de nulidad posteriormente, el no ser juzgado, procesado, acusado, defendido por gente especializada. A ver, es que yo creo que aquí la Corte Constitucional da una salvedad, ¿no? Porque como veíamos aquí en la sentencia, lo que dice la Corte es si se establecerá en un tiempo, ¿ya? Y se establecerá normativa, directrices en ese sentido. Entonces yo creo que es una salvedad que está dando la Corte hasta que se implemente aquello, ¿sí? Recordemos que hay diferentes concursos paralizados y demás. Debemos entender también la realidad, no podemos ser diferentes de lo que una acción de protección que se ha presentado por parte del presidente del Consejo de la Judicatura por la situación de presupuesto. Entonces imagínense ahora también hasta que se dé el tema de presupuesto, hasta que se dé el tema de partidas presupuestarias, logística, ya hasta que se dé los concursos para los jueces o fiscales. Entonces yo creo que de alguna manera se está subsanando la Corte en el sentido de que la Escuela de la Función Judicial, Fiscalía y demás empapen a todos sus funcionarios respecto a justicia juvenil y sobre todo justicia juvenil restaurativa. Entonces yo creo que un tema de una nulidad y demás
no lo vería tan viable en el sentido de que de alguna manera la Corte está blindando hasta que esto se llegue a cristalizar, ¿no? Gracias, doctor. Clarísimo, nuestra realidad es diferente a lo que se puede hacer o a lo que se ha querido plasmar a nivel inclusive convencional. Lamentablemente el presupuesto juega en contra de los derechos, pero nos ha quedado clarísimo, estimado doctor, y compartimos ese mismo criterio. Nos ha manifestado también, y la sentencia analizada nos plasma acerca de la justicia restaurativa y retributiva. Y nos ha dicho usted una diferencia, nos ha manifestado sobre las diferencias de las dos. En la retributiva nos habla sobre la sanción penal, que busca la sanción penal. Pero en la sanción penal, cuando existe una pena, existe también una reparación integral como para subsanar a una víctima. Y en la restaurativa nos habla sobre una salida diferente. ¿Cuál es la diferencia en sí? O sea, no me quedó claro cuál es la diferencia en sí entre las dos. La una es aplicada solamente a los personas mayores de edad y la otra solo a los adolescentes, o las dos son aplicadas a las dos personas. A ver, vamos a partir de lo siguiente, Diego. Yo pensaría, mi criterio muy personal, que a veces en la justicia para adultos sí tenemos justicia restaurativa, no tanto retributiva. ¿En qué? En las salidas alternativas al conflicto, en una conciliación, ¿ya? Vamos a poner un caso, ¿ya? Yo estoy en la ecovía, voy a tomar la ecovía, me he subido y me doy cuenta que me han sacado de mi terno el teléfono celular. Le aprenden a esta persona, le encuentran con el teléfono celular y demás, le llevan a la audiencia, se hará por un tema ya delito hurto, vamos a poner un celular de alta gama como los que tiene Dieguito, Carlitos, de $1,000 para arriba. Entonces ahí es un celular de alta gama, se hará un hurto ya como delito. Y muchas veces ha sucedido, doctores, al menos yo he realizado audiencias con un gran colega, el doctor Andrés Prado, juez de Quitumbe, y alguna vez hicimos una conciliación en ese sentido, que ese rato preferible en la misma audiencia, ya se califica flagrancia, y en el momento de la formulación de cargos, concilian. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Primero, que me hayan devuelto mi celular. Y si ahora recibo un reconocimiento económico, tal vez por la situación, y unas disculpas públicas en la misma audiencia, se puede llegar a una conciliación. Y ahí estamos haciendo una justicia restaurativa. Porque ahora vamos a poner la justicia retributiva. Ya, ahora, gracias a Dios, no es así, pero antes uno iba a la fiscalía, tenía que justificar la propiedad, preexistencia, contratar abogado, esperar que se hagan las pericias, esperar que me devuelvan mi celular. Después en la audiencia prácticamente yo ya no quiero saber nada del tema, ya me devolvieron mi celular, no quiero volverle a ver la cara a la persona que me robó el celular. Y muchas veces, tal vez, ¿en qué termina esto? En que yo no pueda probar como fiscal mi teoría del caso, el delito, y esto quede en una impunidad. Entonces, ¿qué hemos logrado, no? Cuando más bien se pueden dar la mano tranquilamente, tal vez cometió un error esta persona, estaba en un estado de necesidad y demás, justicia restaurativa que se puede aplicar. Pero ahora bien, Diego, para que quede claro. Por eso el CONA nos habla de que la justicia restaurativa habla de que todas las personas afectadas por un delito en particular, esto es, víctima, la persona, al adolescente infractor, la comunidad, se unen para resolver colectivamente la situación que siguen las secuelas de un crimen. Yo entiendo la comunidad a quién. Por eso ahí viene el fiscal especializado en adolescentes infractores y el juez especializado en adolescentes infractores, cuya finalidad sea, venga acá, conversemos, veamos una salida y demás. Esto siempre y cuando en delitos que sean susceptibles a esto. No estamos hablando de un asesinato, una violación, un secuestro extorsivo, qué sé yo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo final de la justicia restaurativa? Que incluye una reparación a la víctima, Diego, ¿sí? La rehabilitación y sobre todo la responsabilidad que asuma el adolescente y como sociedad, ayudarle al adolescente para encaminar su camino, ¿sí? Entonces, es la participación de todos estos sujetos que la hacen imperativa, ¿sí? Entonces, ¿en qué se enfoca la justicia restaurativa? En promover una respuesta centrada entre la víctima y la comunidad, ¿sí?
¿Qué busca, por el contrario, la justicia retributiva que hablamos? ¿Sí? Entonces, esta idea se basa, mis queridos oyentes, en el castigo. Sí, lo que buscamos se centra en el castigo al infractor más que en su rehabilitación. Y a veces eso nos pasa en el populismo penal. ¿Qué es lo que quiero? Cárcel. Que se vaya a la cárcel, y perdónenme, voy a usar un término grosero, o que se pudre en la cárcel. ¿Ya? Eso es lo que busca ¿ya? Entonces, es ver un castigo como la mejor respuesta o crimen a quien ha cometido un crimen, ¿sí? Y poner un castigo que se impone en una sanción más moral y que busca una sanción y buscar beneficios mentales y psicológicos en la víctima y en la seguridad, ¿sí? Entonces, la justicia retributiva, ¿qué es lo que la garantiza? Un castigo. Y sí, lógico, tenemos la reparación integral, ¿ya? Pero a veces la reparación integral, mis queridos doctores y demás, tal vez no voy a sonar tan popular en mi comentario, a veces queda plasmada en la sentencia. Y a veces, lamentablemente, esto es otra materia que dimos en la maestría, vemos sentencias de la Corte Interamericana que realmente no hay un ejercicio real respecto a la reparación integral. Porque, por ejemplo, vamos a poner un caso. A mí me asaltaron, ¿ya? Yo perdí un día de trabajo y demás, se debería calcular en base al salario básico unificado del trabajador, mi celular y todo. O me voy a un caso más simple, casos de abuso de confianza. Ya, la contadora de mi empresa se me desvió $125,000, ¿ya? Y el peritaje determina que sí, que se me desvió $125,000 y el reparación integral, $125,000. Y el lucro cesante, y el daño emergente, los gastos de los abogados, el tiempo que he estado, un año de privación de libertad. ¿Creerán que se devuelve los $125,000 o queda plasmado en una sentencia? Se las dejo ahí. Entonces, imagínense, ya, tengo una reparación integral y cuando más bien una justicia restaurativa, lo que buscaría, por ejemplo, vamos a poner esta persona, sí, se desfalcó los $125,000. Mire, ¿sabe qué? No tengo los 125,000, pero tengo 100,000. Ya, conciliemos por último. Ya, pierda 25,000, yo 100,000, y conciliamos y logramos un acuerdo entre los dos. Y creo que va a ser más satisfactorio para la víctima y para también la otra persona. Entonces, yo creo que ahí no sé, Diego, si quedó claro el tema de que sí hay una justicia para mí restaurativa también en el penal para adultos. Perfecto, doctor, sí, clarísimo. Concordamos con aquello, la justicia restaurativa y retributiva. Es algo que obviamente usted nos dio en clases y nos agrada transmitir esos conocimientos también a los profesionales del derecho y a los futuros abogados. Entonces nos ha quedado clarísimo, mi estimado doctor. Algo que nos habla esta sentencia es acerca que el Estado debe diferenciar entre justicia de adolescentes, de niñez y adolescencia, y la justicia penal para adultos. ¿Usted considera que en base a esas diferencias, porque se tiene que diferenciar, dice esta sentencia, en base a estas diferencias, por estas diferencias, más bien dicho, no existe en el CONA un procedimiento abreviado? ¿Por qué no existe un procedimiento abreviado? Considero yo. Por el hecho de que se está vulnerando la justicia restaurativa, ¿sí? Muchas veces el procedimiento abreviado no se da en adolescentes infractores, primero por el tipo penal que se está dando, que la mayoría de casos en lo que es en las diferentes medidas socioeducativas, ¿sí? Habla de remisión fiscal, remisión judicial, conciliaciones y demás, ¿ya? Pero en el sentido de someter a un procedimiento abreviado, cuando hay un sinnúmero de salidas diferentes, por eso yo creo que el legislador lo que busca aquí es que se aplique la justicia restaurativa, y hubo esta sentencia que prohibió el procedimiento abreviado para este tipo de justicia de adolescentes infractores. Perfecto, doctor, nos ha quedado clarísimo. Existen lugares en todo el país donde existen jueces multicompetentes. Por ejemplo, aquí en el noroccidente de Pichincha existen Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, donde son jueces multicompetentes. Y una vez que ellos, me ha pasado, ¿no?, en temas de tránsito, una vez que ellos sustancian hasta la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, sortean entre ellos para que sea uno de ellos los jueces
que sentencian. Lo mismo considero que sucedería o sucederá en el hecho de menores infractores. La sentencia nos habla acerca de que en estos casos los jueces multicompetentes también pueden resolver la situación jurídica del adolescente infractor. A nivel convencional se habla de especialidad, igual la Constitución lo dice, de especialidad en el artículo 175, si mal no me equivoco. ¿Usted considera que esto podrá recaer posteriormente en una nulidad o una inconstitucionalidad con una acción extraordinaria de protección? Estamos con una Corte Constitucional que nos está generando muchas salidas a nivel del derecho, y a mi criterio considero que esto posteriormente se va a declarar nulo y el Estado tendrá que sacar los presupuestos de donde sea para que se pueda cristalizar los jueces especializados. Entonces, más o menos eso quería tener su criterio, estimado doctor. A ver, vamos por partes, Diego. Solo una situación, y esto hay que puntualizarlo, y esto es básico, ¿sí? Los jueces multicompetentes, en base a lo que dice la Corte, no es que un juez multicompetente conoció, como quien dice, la etapa de instrucción y preparatoria y sortea a otro juez multicompetente. No. Porque aquí el punto número 3 y el C nos habla, en cantones donde hubiera jueces multicompetentes y no hubiera suficientes jueces de familia, fases de instrucción, evaluación y preparatoria de juicio y demás, el juicio lo sustanciará un juez para la familia, mujer, niñez y adolescencia. Entonces, no es que lo hará otro juez multicompetente. Entonces, eso es importante aclarar, Diego, ¿sí? Y en el otro sentido, o sea, por eso ustedes ven el hecho de que se habla de que la fase de instrucción y evaluación sustanciará un juez de mujer, niñez y adolescencia, y el juez que sustanciará ya el juicio es el de adolescentes infractores, ¿ya? Que, por ejemplo, a mí eso sí me parece un poco lo correcto, ¿ya? Porque, a ver, yo considero que la sentencia de la Corte es muy clara, ¿ya? Y me parece realista, Diego, porque otro tema es yo poner en 90 días. Ustedes imagínense, es algo que la Corte no puede manejar a nivel de Consejo de la Judicatura, concursos y todo lo que estábamos hablando. Entonces la Corte como que está blindando hasta que se supere, como quien dice, este bache, ya, hasta que se considere presupuesto, logística y demás, ¿ya? Ahora, yo voy al punto, como usted dice, Diego, el tema convencional ya en la práctica, mi consideración muy personal, ¿ya? Un juez, en este caso, de familia, niñez, mujer y adolescencia, no es un juez que pone sanciones, ¿sí? Es un juez que tal vez da medidas de protección y demás, que es lo más cerca. Pero un juez que haga una ponderación respecto a penas, a dosimetría penal y demás. Yo digo, qué situación tan compleja que se le está poniendo al juez de familia, en este caso. Porque aquí vemos nosotros que ya el multicompetente podrá tramitar, como quien dice, las etapas anteriores. Pero una audiencia de juzgamiento, un juez de mujer, niñez, familia y adolescencia, yo le veo sumamente complejo a un juez que no está tan especializado en la materia y demás. Y ahí, con todo respeto, yo consideraría que hasta un juez penal. Porque el juez penal, por último, está manejando temas penales, temas de dosimetrías, de penas, de reparación integral y demás. Entonces es ponerle a un juez de la familia, en este sentido, yo le veo un poco complejo esta situación de la Corte. Pero lógico, ahora también la Corte no puede irse en contra de la misma consulta y en contra de la normativa internacional y demás, en el sentido de que sustancien los jueces penales hasta que tengamos los temas de jueces de adolescentes infractores. Por eso yo creo que un poco para subsanar el tema y para evitar este tipo de situaciones que nos habla Diego, por eso un poco como que suplen con los jueces de familia. En ese sentido, entonces considero que como hay solo un juez multicompetente, no hay un juez de niñez y adolescencia, entonces en ese caso muy específico que acabo de mencionar de noroccidente de Pichincha, tendrán que venir a ser juzgados aquí en Quito por un juez de la niñez y adolescencia. O los jueces trasladarse allá, que tengo entendido que es lo que están haciendo. Sí. Ya. Entonces, sí, hoy consulté con una compañera y entonces o los jueces se trasladan allá, ¿ya? Pero como vuelvo y repito, o sea, un juez de familia.
sin, ojo, por Dios, o sea, sin hacer de menos al juez de familia ni demás, para nada. Pero estamos hablando de un tema de administración de justicia penal. Entonces es muy diferente al tema de que lo que maneja el juez de familia, considero yo. O tal vez el tema de... No, porque ni siquiera es el juez de violencia intrafamiliar. No, porque por último tal vez el juez de violencia intrafamiliar finalmente hace audiencias contravencionales y hay algo, un poco del tema penal, pero el tema de juez de familia sí le veo un poco complejo. Claro, y justamente como hemos manifestado, o sea, lo más lógico sería que un juez penal, un tribunal penal, sea quien juzgue, porque son los que están el día a día juzgando y todo eso, pero incluso en la misma sentencia dice, no puede ser juzgado por juez penal. Correcto. Entonces, no nos queda más que irnos acoplando a lo que tiene el Ecuador para litigar, para poder conllevar la justicia, ¿no? Y muy clarísimo toda su explicación, una excelente explicación, estimado doctor. Sí, doctor. Yo creo que, bueno, ya el compañero Diego lo ha dicho un montón de veces. Yo no tengo otra opción que ratificar el agradecimiento, ¿no? Por el hecho de estar en el día de hoy acá, dedicándole a este espacio académico, como usted bien dice, ¿no? Que precisamente es un espacio no solamente analítico, sino yo siempre le llamo que es un espacio crítico, porque es la oportunidad, el escenario para criticar estos escenarios, para aprender y precisamente para escudriñarlos y saber qué está bien, qué está mal y cómo podemos ir avanzando, ¿no? En ese sentido, a pesar de que su exposición ha sido bastante amplia y que el compañero Diego también con las preguntas ha avanzado, yo quisiera hacer algunas preguntas también que pudiéramos Por supuesto, doctor Carlitos. ¿no? Es que particularmente, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido algunos pronunciamientos relacionados precisamente al tema de la protección integral, ¿no? La doctrina de protección integral. Hay muchos casos, pero podríamos citar, por ejemplo, el caso de niños de la calle versus Guatemala. Tenemos particularmente también el caso de institución del menor versus, si mal no recuerdo, Paraguay. Y asimismo casos contra Argentina. Entonces, la pregunta puntualmente sería, o sea, ¿la decisión de la Corte Constitucional se ajusta realmente a estos parámetros internacionales? ¿Se ajusta realmente a estas condiciones establecidas relacionadas con la doctrina de protección integral? ¿Considera usted que estamos dentro de esta línea o nos faltaría un poco más? A ver, lo que pasa es que deben recordar, Carlitos, que son dos puntos de la sentencia. Claro, finalmente lo que nos habla es del hecho de la imparcialidad del juez. Ya, hasta ahí maravilloso. ¿Ya? Que el juez de la etapa de instrucción no puede conocer la etapa de juzgamiento. Hasta ahí estamos bien. Pero ahora también hablan en la práctica. ¿Qué sucede en los temas de conflicto de los jueces? O sea, no hay otro juez de adolescentes y demás. ¿Cómo suplo esa necesidad? Entonces, yo creo que por eso la Corte analiza desde estos dos aspectos su decisión, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy, Carlitos? Para mí personalmente, yo creo que o sea, si ustedes le ven la sentencia es espectacular. O sea, para mí es muy bien concebida la sentencia en el sentido de doctrina, convencionalidad y demás, y normativa internacional. Pero ¿a qué punto voy? También se plasma en la realidad, en nuestra realidad ecuatoriana. Y por eso un poco la Corte, como para decir, bueno, vamos a subsanar el tema, Consejo de la Judicatura, en un plazo razonable, por favor, trate de poner todos estos jueces, suplir estas fallas y mientras tanto, jurisdiccionalmente, manéjense de esta manera y empápense en todos los funcionarios, ya sea jurisdiccionales, fiscales y demás, hasta solucionar. Entonces yo creo, Carlitos, que ese es yo creo que también es una sentencia a veces basada en la realidad. O sea, me voy a ir a temas específicos, doctores, ¿ya? A veces tenemos sentencias, ¿ya? Donde la reparación integral nos ponían en $1 millón. ¿Se cumplía esto? ¿Ya? No se cumple. Pero por lo menos, ¿qué prefiero yo? Una sentencia donde tal vez una reparación integral me incluya unos $1,000, un tema de embargo de bienes, qué sé yo, y unas disculpas públicas, para por lo menos algo que la víctima puede recibir. Entonces yo creo que eso también es base de esta sentencia. Una sentencia que nos habla, sí, le analiza todo y es una sentencia muy completa, o sea, y es muy bien fundamentada. Pero también me pongo en la realidad de mi país. Entonces, mientras tanto, tratemos de salir así.
¿Ya? Porque ahora también la otra que yo me ponía a analizar cuando ustedes me plantearon el tema, yo decía, a ver, perfecto. Pero si el juez de familia le ponen en una situación súper compleja al juez de familia, entonces ahora, ¿pero quién más? ¿Quién más, doctores? Y por lo menos sí, el juez de familia porque está empapado en sus temas de adolescentes y porque es una justicia diferente. Entonces entiendo que el espíritu de la corte es ese. Porque si le mandan a penal por tema procesal, no, pues estarían yendo en contra de su propia, o sea, ahí sí, en contra de la normativa, instrumentos internacionales y demás. Pero sí voy al punto, ¿no, Carlitos? Adaptado a la realidad, ¿ya? Entonces, ese es mi punto de vista, Carlitos. Entonces, sí, básicamente creo que hacen eso, la Corte Constitucional hace un reajuste o una estructura de lo que pueden ser los parámetros internacionales a colocarlo a nivel local. Y creo que se ajusta, ¿no?, a la realidad, como bien ha dicho usted en varias oportunidades. Ahora, hay decisiones donde la Corte Constitucional entendería yo que hace lo mismo. Por ejemplo, en la decisión de la Corte Constitucional, en la cual ordena precisamente a la Corte Nacional que emite una resolución sobre la base de un doble conforme. Del doble conforme. La Corte Nacional emite la resolución 04-2022 y dentro de este parámetro regulariza también una situación particular sobre la base del doble conforme a los adolescentes infractores. Y hace algo que quizás va de la mano con lo que usted ha planteado, o sea, de alguna forma establece, bueno, los jueces que conocerán este tema serán los que tienen que ver niñez, con niñez en familia. Y en el caso de que se haga un sorteo, por ejemplo, si viene de casación, pues entonces también se hará un sorteo y también lo repite. ¿Cuál pudiera ser de pronto la apreciación que usted tiene con respecto a esto, que de alguna manera viene también a tratar de ajustarse, pero que bueno, hasta qué punto se ajusta o no? Ese quisiéramos escucharlo de un experto. A ver, es que es lo que estábamos mencionando Carlitos y Diego, ¿ya? Y voy a leer el punto 65 de la sentencia. O sea, miren, y la Corte lo dice. La Corte no es ajena a la realidad institucional de la función judicial, las limitaciones presupuestarias, a la demanda de casos que exigen justicia especializada, a la falta de condiciones para el ejercicio de derechos sean adecuadamente satisfechos, así como no es dable dar una solución de imposible cumplimiento. Tampoco puede ser indiferente esta Corte ante la existencia de condiciones que impiden el ejercicio de derechos garantizados por la Constitución y instrumentos internacionales de derechos niños y adolescentes. Por esta razón, la Corte considera establecer soluciones inmediatas que atiendan como los casos que le motivaron la consulta de la norma y a mediano plazo, que fueron exploradas en la audiencia pública y que tiene que ver con problemas estructurales de la administración de justicia. A eso voy, Carlitos. ¿Sí? Que la Corte Constitucional no es ajena a la realidad y pueden dar una sentencia espectacular, como les decía, en 90 días, que simplemente ni sé cuántos juzgados de justicia juvenil restaurativa, ¿ya? Y hasta en la Corte Nacional sería tal vez una sala en esa materia. Entonces, imagínense, nombrar jueces con jueces y todo lo demás. Y claro, también la Corte, que es lo que han hecho con esta situación del doble conforme, el hecho de que conozca una sala especializada de casos de niñez y familia, que yo entiendo es el espíritu del legislador en el sentido de que se maneje alguien que esté empoderado en el tema. Pero como vuelvo y repito, ¿qué tal empoderado puede estar alguien en ese sentido que en realidad no hace el tema penal, en el tema de ponderación y demás, ¿sí? Entonces, eso yo creo que es algo que, pero como decíamos, ¿quién más? Claro, ese es el escenario. Quizás manejarse con las herramientas que se tienen, quizás buscar precisamente esos parámetros para ajustarse. Entiendo que incluso la Corte Constitucional, para mí, muy sabiamente habla de la progresividad de los derechos. Yo creo que por ahí se quiso salir un poco en el sentido de decir, bueno, que se subsane progresiones. Caminante no hay camino, claro, se hace camino al andar. Otra pregunta, ¿no? Usted nos habló de la justicia, bueno, toda esa diferencia de la justicia retributiva, restaurativa. Ahora bien, esta justicia restaurativa, que precisamente no busca una sanción, sino busca más bien una condición socioeconómica, la pregunta sería, y ante los niveles de delincuencia que existen, que no pueden ser atribuidos exclusivamente a los adolescentes infractores, sino de manera general, pero muy específicamente en este particular de adolescentes infractores, realmente, ¿cómo se aplica? ¿Y realmente tiene una finalidad tiene una finalidad que
si se quiere, va a disminuir los niveles de delincuencia actualmente, o quizás esto incrementaría la situación que vive el país? A ver, Carlos, yo lo que considero, y es parte de lo que le comentábamos con Diego, la justicia de adolescentes infractores es una justicia reservada, muy reservada. Yo consideraría que hasta a veces más que los mismos casos de violencia intrafamiliar o de índole sexual, porque a veces no tienen la misma connotación que sí se da en otro tipo de casos, ¿sí? A nivel de prensa, ahora tenemos las redes sociales y demás, donde claro, o sea, salen estos casos a veces de adolescentes, uno o dos de casos realmente graves, en donde se ve estos temas de que, sí, que la impunidad, que porque es adolescente se deja hacer y todo. Pero yo les invito al hecho de que, yo sé, la información no es pública y todo, pero tengan la plena seguridad que hay muchísimos, no tienen idea la cantidad de casos que se solucionan con justicia restaurativa, ¿sí? Que se solucionan con conciliaciones, que se solucionan con medidas, todo lo que tenemos como Estado ecuatoriano, pero se solucionan con medidas restaurativas y demás. Pero yo creo que también sí es un tema de una política de Estado, el hecho de también empaparse en situaciones como el caso de este niño de Boquita, ¿sí? Que ha cometido esta serie de situaciones, pero habrá que ver qué hay detrás de la historia de este niño y cómo estamos faltando nosotros como sociedad, como Estado. Qué fácil es decir sí, que se le sancione con todo el peso de la ley. ¿Y por qué mejor no decir como sociedad cómo podemos aportar para que estos adolescentes o estas bandas no lleguen a adolescentes, no lleguen a niños y que más bien se sienten respaldados por un Estado para no cobijarme en el campo delincuencial, Carlitos? Cierto, la verdad es que yo entiendo precisamente que este tipo de justicia implica una sensibilización mayor, y tiene todo el sentido del mundo precisamente porque son personas que quizás se van formando, y quizás plantearles una sanción no implicaría realmente una solución al tema, ¿no? Yo creo que partiría, y coincido perfectamente con lo que usted dice, de políticas del Estado, políticas públicas, que de alguna manera precisamente vayan a trabajar sobre la raíz del problema y no sobre la cuestión. Creo que incluso tenemos, y usted conoce mucho más que yo, grandes autores como el mismo Zaffaroni, que ha dicho que las penas no terminan de resolver las problemáticas. Realmente el derecho penal no es el que viene a resolver estos temas, ¿no? Exactamente. Yo creo que también analizar un abandono, a veces hasta como Estado, y vean, hablo hasta como personas. ¿Cuántas veces muchos de nosotros somos indiferentes a un niño que está limpiando un parabrisas? Somos indiferentes ante un niño que está pidiendo limosna en la calle. Somos indiferentes ante un niño betunero, ¿sí? Y es parte también de, yo creo que hasta como sociedad, perder esa empatía. Y lamentablemente no hablo desde un tema de la fatalidad, ¿no? Pero yo creo que más bien ese es el mensaje, o sea, empoderar a la gente para que fomentar sobre todo la bondad, el amor al prójimo y demás, en el sentido de que estos niños no se sientan abandonados y que su único refugio sea pertenecer a una banda. Doctor, de más está agradecerle precisamente por su palabra, por su alta calidad humana que precisamente nos acaba de mostrar en estos espacios, y que nosotros pues le conocemos por demás, agradeciendo nuevamente su dedicación, agradeciendo el estar en estos espacios, y pues invitándole a todos los compañeros pues a seguirnos en las redes sociales, a continuar en este estudio analítico y crítico que se tiene desde los espacios de esta red. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, como decíamos en clases, ya el mensaje final para que ya los que se querían ir corriendo a las 9 de la noche. Miren, muchísimas gracias a ustedes por participar, por su tiempo. Como comentábamos en algún momento con Carlos, a veces ya es un poco complicado tomar un libro y demás, y qué mejor que estos espacios que muchas veces ustedes lo puedan visualizar, lo puedan compartir. Yo felicito la iniciativa de Diego, de Carlos, de abrir estos espacios académicos, generosos. ¿Con qué finalidad? De formarnos como mejores profesionales.
Tal vez en este conversatorio habremos tenido hierros, tal vez no estemos en lo correcto, pero en todo caso estamos compartiendo con la mayor buena fe y lealtad procesal, como se dice, en base a las normas, a la práctica que hemos tenido, con la finalidad de ser mejores operadores de justicia, mejores usuarios de justicia, con la finalidad de esto. A mí me encanta la justicia restaurativa y yo creo que si un poco como sociedad aplicaríamos la justicia restaurativa, tal vez bajaríamos los índices de delincuenciales que tenemos ahora, ¿sí? En el sentido de que muchas veces una persona por un teléfono celular puede estar varios años en cárcel y más bien otros procesamientos se hacen tan difíciles y tan complejos que mejor que una justicia restaurativa que sea con la finalidad de que, por ejemplo, les ponía el ejemplo del celular, ¿qué mejor? Una conciliación, me darán a mí una retribución económica tal vez, o vean, muchas veces ni retribución económica digo. Yo tengo la plena seguridad, a usted al menos, y a usted Carlitos, que Dios no quiera, nos roba una persona, ya no vamos a poner un adolescente, que tal vez ya nos hurtó en el trolebús o alguna cosa. Tengan la plena seguridad, yo les conozco a ustedes y sé que la mayoría de las personas que nos están visualizando, con unas disculpas públicas y sabiendo en nuestro corazón que esa persona va a cambiar, nosotros hemos hecho algo para nuestra sociedad, más que un populismo penal, más que un tema de yo usar el arma para atacarle a esa persona, no. Tal vez con la finalidad de que esa persona diga, hey, este ciudadano, Carlos, Juan Carlos o Diego, me perdonaron, y pedí unas disculpas y puedo hacer algo para la sociedad. Tal vez suene como una utopía, pero a veces de utopías y de locuras estamos hechos. Academia Jurídica, en sintonía con la justicia penal constitucional.